Determina la frecuencia en la que el voltaje V0 es igual a 0. Esto ocurre en su frecuencia de resonancia. Determina los voltajes en cada elemento a esta frecuencia. De manera general, determinamos la impedancia total del circuito. La impedancia total es la parte real, que es el resistor, más las reactancias de la impedancia compleja. Para que el voltaje V0 sea igual a 0, ambas reactancias se tienen que anular. Por lo tanto, la condición, conocida como condición de resonancia, ocurre cuando la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. Omega sub 0 L va a ser igual al inverso de omega sub 0 C. Omega sub 0 va a ser igual al inverso de la raíz de LC. Y de aquí podemos obtener la frecuencia en la que el circuito entra en resonancia. Para el circuito mostrado podemos determinar la velocidad angular en la que entra en resonancia, y esto ocurre a los 1000 radianes por segundo, dando una frecuencia de resonancia de 159.15 Hz. Para esta frecuencia, la impedancia total del circuito es únicamente resistiva y la parte compleja va a valer 0. Determinamos la corriente total en el circuito y son los 50 volts ángulo 0 entre los 2 ohms del resistor, obteniendo una corriente de 25 amperes, ángulo de 0 grados. El voltaje en el resistor será la corriente por la resistencia. El voltaje en el capacitor es la corriente por la impedancia capacitiva, dando un voltaje de 500 volts con un ángulo de menos 90 grados. El voltaje en el inductor va a ser la corriente de 25 amperes ángulo 0 por su impedancia J20 ohms. Y esto nos va a dar 500 volts ángulo de 90 grados. Vemos que en condiciones de resonancia los voltajes en el inductor y en el capacitor pueden ser mucho más grandes que el voltaje de la fuente. Aún así se sigue respetando la ley de voltajes de Kirchhoff, ya que si sumamos la caída de voltaje en todos los elementos nos va a dar el voltaje de la fuente.